Hola chicos, en el siguiente video vamos a ver la formación de una de las principales monarquías europeas, la de España y la de Portugal, mencionada en su libro de historia en la página 116. Y pongan mucha atención, pregunta de examen. ¿Qué hecho marcó el final de la época medieval y da inicio a la época moderna? Bien abusados. Esta historia comienza con el matrimonio de dos jóvenes de 18 y 17 años, en 1469. Se trata de Isabel y Fernando, quienes después serían los reyes católicos. Ambos pertenecían a la casa Trastámara, pero Isabel era la medio hermana del rey de Castilla, mientras que Fernando era el segundo hijo varón del rey de Aragón. Ellos podían aspirar a ocupar esos dos tronos, por lo que todos a su alrededor eran conscientes del peso de su alianza, pero esas coronas aún no les pertenecían. ¿Cómo fue entonces que estos dos jóvenes terminaron convirtiéndose en una de las parejas reales más famosas de todos los tiempos? Yo soy Seba de Historia en 10 y en este video vamos a ver quiénes fueron los reyes católicos y qué ocurrió durante su reinado. Empecemos por entender la situación de la península ibérica al final de la Edad Media, ya que ese es el escenario donde va a ocurrir todo. En el siglo XV, el territorio que hoy conocemos como España se encontraba dividido en 4 grandes reinos. 3 de ellos pertenecían a la religión cristiana, mientras que el cuarto era un reino musulmán. Esto se debía a que 700 años antes, un ejército musulmán había invadido y conquistado casi completamente la península, pero a lo largo de los siglos, con distintas etapas, los cristianos fueron recuperándola poco a poco. A este proceso se lo conoce como la Reconquista, y se extendió durante el resto de la Edad Media. Para la época en la que hablamos, solo les quedaba un único territorio al sur, el reino nazarí de Granada. Mientras tanto, en el bando de los cristianos, más allá del vecino reino de Portugal, nos encontramos con el reino de Castilla, que era el más grande tanto en territorio como en población y riqueza. Este se encontraba en pleno crecimiento, impulsado principalmente por el mercado de la lana. Luego venía el reino de Aragón, que vivió su apogeo comercial en el siglo anterior y se expandió por el Mediterráneo, pero que estaba en decadencia para mediados del siglo XV. Y por último al norte se encontraba el reino de Navarra, que era el más pequeño de todos. Para la época en que nuestros dos protagonistas se casaron, el rey de Castilla se llamaba Enrique IV, y era más de 20 años mayor que la joven Isabel. Ambos eran hijos del rey anterior, Juan II, aunque de distintos matrimonios. Sin embargo, un problema dinástico sucedía en Castilla. Se rumoreaba que Enrique era estéril, y que la hija que había tenido con su segunda esposa era bastarda, por lo que no podía ser su heredera. Esa hija era Juana, apodada la Beltraneja por los rumores de que Beltrán de la Cueva era su padre. Estas irregularidades dinásticas provocarían una guerra de sucesión tras la muerte del rey Enrique IV, que ocurrió en 1474. En esa guerra hubo dos bandos. Uno apoyaba a Juana, mientras que el otro a Isabel, y cada cual reconocía a su candidata como legítima reina. Más allá de quién era la verdadera sucesora, lo que vemos es a distintos grupos de nobles alineándose con la que más les convenía, siendo una de las cuestiones principales un problema de política exterior. Si Isabel subía al trono, Castilla se acercaría más a Aragón, pero si asumía Juana, la alianza sería con Portugal. De hecho, el rey Alfonso V de Portugal contrajo matrimonio con Juana, en 1475, año en el que comenzó el conflicto, y al poco tiempo atravesó la frontera de Castilla con su ejército. Al final los enfrentamientos duraron 4 años, hasta que en 1479 Isabel y Fernando derrotaron definitivamente a Juana y Alfonso. Se firmaron entonces los acuerdos del Tratado de Alcazovas, entre Castilla y Portugal. En ellos, el bando derrotado renunciaba a reclamar la corona de Castilla, pero también se establecía que el príncipe portugués se casaría con la primogénita de los reyes católicos, como una alianza futuro, y que los dos reinos reconocían mutuamente sus territorios oceánicos. Con esta victoria, Isabel consolidaba su posición en el trono castellano, que ya ocupaba desde antes. En el mismo año, también Fernando conseguía la corona de Aragón, tras la muerte de su padre Juan II, porque su medio hermano ya había muerto en 1461, y desde entonces había sido declarado heredero. Se concretaba entonces, en 1479, la apuesta a futuro que había sido este matrimonio. Piensen que 10 años después de haberse casado, estos dos jóvenes eran ahora Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, asociando dos de los reinos más importantes de la península. Este es un tema complejo, ya que para algunos historiadores sería el origen del país que conocemos como España, mientras que otros están totalmente en contra. Lo cierto es que los debates acerca del nacimiento de los estados actuales siempre producen discusiones eternas, en las que parece imposible encontrar una respuesta que deje satisfecho a todo el mundo.
Lo que sí puede confirmarse es que lo que ocurrió no significó la unión de estos reinos en uno solo, sino que más bien fue una unión personal dinástica, en la que Isabel y Fernando compartieron las coronas en una doble monarquía. Cada reino mantuvo sus instituciones, su frontera y sus costumbres. Además, Castilla mantuvo una posición privilegiada, en parte consecuencia de la situación ventajosa en la que se encontraba, y que ya comentamos. De todos modos, la colaboración entre los dos los convirtió en una fuerza superior a sus enemigos externos e internos. Esto se demostró en la Guerra Civil, y se demostraría en el resto de su gobierno. Dentro de lo que es la política interna, el principal objetivo de los reyes era aumentar el poder real en sus territorios. Viniendo de una guerra civil, desplazar a los nobles que se habían rebelado, centralizar el gobierno, mejorar la recaudación eficaz de impuestos y garantizar el orden y la seguridad eran aspectos claves. En Castilla pudieron aplicarse más medidas concretas para lograrlo, como la reforma del Consejo Real de Castilla, la difusión y aumento de atribuciones de los corregidores en las ciudades y la creación de la Santa Hermandad, como fuerza armada local para custodiar los caminos y las zonas rurales. La conclusión a la que llegan muchos autores es que la autoridad real castellana terminó siendo mucho más fuerte que la de los reyes en Aragón, que estaba conformado por territorios descentralizados con mayor autonomía, y donde los intentos de reforma fueron más difíciles o fracasaron. De todos modos, los reyes católicos trabajaron en ambos reinos hacia el mismo objetivo, apoyándose en funcionarios letrados calificados y en los sectores de la nobleza que se habían mantenido unidos a ellos durante las épocas de inestabilidad. Tras haber asegurado su poder, Isabel y Fernando estaban en condiciones de llevar a cabo una nueva empresa, la conquista del reino nazarí de Granada. Este es otro de los puntos clave de su reinado, ya que terminó con la larga reconquista. Para el siglo XV, el conflicto no era tan activo como antes, debido a los problemas políticos que tenían tanto Castilla como Granada. Sin embargo, los granadinos atacaron a finales de 1481, dando pie que a principios de 1482, Isabel y Fernando, que ya estaban decididos a reanudar la campaña desde antes, comenzaran su ofensiva. Este conflicto es conocido como la Guerra de Granada, y duró 10 años hasta que el rey enemigo llamado Boabdil firmó una capitulación rindiéndose en noviembre de 1491. En enero de 1492, los reyes católicos entraron triunfantes en la capital del reino. El nuevo reino pasaría a ser parte de la corona de Castilla. En principio, se acordó garantizar a los moros la libertad de culto, lengua, costumbres y leyes. Pero este clima no duró mucho tiempo, y los descontentos por presiones políticas, económicas y religiosas terminaron en una rebelión. Esta provocó que en 1502 se decretara la expulsión de los reinos castellanos de todos los moros que no se convirtieran al catolicismo. Otro sería el rey que hiciera algo similar en Aragón. Esta medida representaba un rechazo a la diferencia religiosa y buscaba homogeneizar la sociedad. Tenía antecedentes claros. En ambos reinos se había producido en el año 1492 la expulsión de los judíos, y aún antes, en 1478 y 1483, la aparición de la Inquisición en Castilla y Aragón respectivamente. Los reyes católicos fueron los que revivieron este tribunal, que estaba encargado de juzgar a los bautizados considerados heréticos o falsos conversos, y que perviviría en la península por siglos. Toca decir en este momento que fue por su contribución a la expansión del catolicismo y por su relación con el papado que el pontífice Alejandro VI les concedió el título de católicos, con el que los conocemos hoy en día. Junto a estas medidas, encontramos también las reformas realizadas en el clero por el cardenal Cisneros. El siguiente tema también ocurrió en 1492, y es el responsable de que este sea uno de los años más determinantes de la historia. Se trata de lo que se conoce, para algunos equivocadamente, como el descubrimiento de América. Si bien en el continente ya se desarrollaban importantes civilizaciones, y además se habla actualmente de la existencia de viajes anteriores, sería la expedición de Colón la que por mucho tiempo trascendería para los europeos de la época como su primer encuentro con un nuevo mundo. Este viaje representa un hecho tan importante porque fue el principio de un proceso. Cambiaría para siempre la cultura, política y economía de los habitantes de América y de Europa. Por lo pronto, fue el primer paso en la fundación del Imperio Hispánico, y enseguida se sumarían otros países a la competencia por la exploración y la conquista del continente. Por algo, 1492 es propuesto como uno de los años en los que termina el mundo medieval y comienza la Edad Moderna. Se necesitaría un video entero para hablar de este tema, pero quedémonos con que una vez terminada la guerra con Granada, Isabel y Fernando aceptaron permitir y financiar parcialmente
la arriesgada expedición que Cristóbal Colón ya les venía proponiendo para llegar a Oriente. Los términos de esta primera exploración se acordaron en las capitulaciones de Santa Fe. Luego vendrían más viajes y viajeros, se organizaría la ocupación del territorio y se producirían debates geográficos, jurídicos y filosóficos sobre él. Mientras tanto, todo lo encontrado se anexaría a la corona de Castilla, y las bulas alejandrinas y el Tratado de Tordesillas garantizarían su posesión. La política exterior de los reyes católicos tuvo algunos triunfos más. Ellos incorporaron algunos puntos de la costa africana, y quitaron a Francia el Rosellón, la Cerdaña y el reino de Nápoles, reincorporándolos a Aragón. El último éxito de Fernando fue invadir y conseguir que Navarra, el último reino cristiano de lo que hoy es España, se incorporara a Castilla. Pero Isabel ya no pudo ver este último logro, porque murió en 1504, a los 53 años. Fernando vivió 12 años más que ella, hasta 1516. Estos años fueron muy interesantes, pero tendremos que tratarlos en otra ocasión.